Les saludo en el nombre del Señor. En esta hora quiero invitarle a considerar lo que la Biblia dice acerca de la condición del hombre en cuanto a su relación con Dios. Si el hombre dice la verdad o es una persona que miente. Y hay una aseveración de la Escritura acerca de esta realidad que cada uno de nosotros, cierto, tenemos delante del Señor. Y quiero compartir unas notas al comienzo, cierto, de la prensa alemana sobre la verdad y la mentira, como una práctica de cada persona, cierto, en la vida. Toda persona, ellos dicen, miente, incluso varias veces al día. Y aunque esto suena poco moral, parece ser una antigua herencia natural. Incluso, dice, los animales se engañan para su beneficio, pero no hay que condenar, según es cierto esta prensa, todas las mentiras. Algunas facilitan la convivencia. Y bueno, sigue el artículo diciendo que todo ser humano miente entre 2 y 80 veces al día. Y esto puede parecer mucho, pero no todas las mentiras son iguales. Las mentiras piadosas son cortesías, dice el artículo. Estas mentiras sociales son el lubricante para una convivencia armoniosa. Sin embargo, dice, las llamadas mentiras negras se pronuncian para actuar de manera fraudulenta o por interés propio. Los científicos, y ese es un punto muy importante dentro de lo que es cierto, uno puede cuestionar algunas afirmaciones de este artículo, pero me llama la atención lo que dice este artículo, porque si ellos aducen a los científicos, bueno, es porque han preguntado a ellos sobre esta situación, esta práctica de las mentiras. Dice, los científicos han descubierto que cuando más miente alguien, menos reacciona el cerebro. Los científicos han descubierto que cuanto más miente alguien, menos reacciona el cerebro. Se produce un efecto de embotamiento, incluso los animales son capaces de engañar. Pero en el fondo, cierto, quiero tomar este tema para decir que Dios dice en su palabra que no es una novedad, cierto, que el hombre miente. Pero hay personas que dan razones bien intencionadas para no tener una relación con Dios o no aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Y en este capítulo número 3, versículos 1 en adelante, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla acerca de esta afirmación que ya hemos mencionado. Dice la Biblia que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, ¿en qué contexto está esta cita en la Biblia? Porque el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Romanos dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho más, dice, en todas maneras. Mucho más en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, dice, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Entonces, la Biblia nos habla, cierto, de la realidad del hombre, cierto, en su condición caída, cierto, que no practica la verdad. Ahora, hay gente que dice que Dios no existe. ¿Eso será verdad? Hay gente que dice que no le hago mal a nadie. ¿Será verdad eso? Otras personas dicen, bueno, yo no tengo problemas con Dios porque es un hombre religioso, se ve en una iglesia. ¿Y será verdad eso? La Biblia establece que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces quiero compartir, cierto, algunas notas sobre qué dice la Biblia sobre la verdad versus la mentira, cierto, que el hombre está arguyendo hacia Dios. Y quiero decir que nadie está exento del juicio de Dios por el pecado. Y cada persona debemos aceptar que somos pecadores y por lo tanto somos culpables ante Dios. Y solo así uno puede comprender y aceptar el regalo maravilloso de parte de Dios en cuanto a su gracia para perdonarnos y salvarnos.
sabe, hay 7 argumentos, comillas, razonables para no aceptar a Cristo y no, cierto, relacionarse con Dios, que la gente, cierto, presenta, y es un engaño que la Biblia enseña, que realmente las personas están diciendo mentiras para excusarse de relacionarse con Dios. Por ejemplo, muchos dicen, yo no soy tan malo. Hay personas que dicen, yo no soy tan malo. Quizás usted lo ha dicho. Y si se le ha preguntado cómo está tu condición, tu relación con Dios, si hoy muriera, cierto, ¿estás seguro que iría al cielo? Y empiezan a hacer un recorrido sobre su condición en cuanto, cierto, que no han sido tan malos. Y por lo tanto es una especie de razón para decir, bueno, Dios puede acogerme. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 11, que todos somos pecadores. La Biblia dice entonces que cada uno, cierto, hemos fallado y todos hemos pecado. La palabra pecado significa rebelión. En el fondo, cierto, vivir independientemente de Dios, no cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces podemos decir que Dios tiene razón, en el sentido que Él dice que sea Dios veraz, Él dice la verdad, y el hombre sea mentiroso, porque no hay nadie bueno. Ahora, hay otros que dicen, segunda cosa, que realmente no es verdad, en el sentido cierto de que hay gente que dice, tengo mucho tiempo para acercarme a Dios. Hay gente que establece, bueno, tengo que estudiar. En primer lugar, cierto, tengo que ocuparme de mi carrera, sacar un título o enseñar a los niños, realmente desarrollar, cierto, una economía para tener una casa. Y la verdad es que no tengo mucho tiempo para acercarme a Dios. Pero la Biblia dice que no es verdad eso, porque tarde o temprano realmente Dios nos va a llamar. Hoy es el día en que tú puedes tener la bendición de su salvación. Hay gente que dice que todavía no es tiempo para acercarme a Dios y arrepentirme. Pero la Biblia nos dice en Proverbios, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. El libro de Santiago capítulo 4, versículo 14 dice, cuando no sabes lo que dará de sí el día. Nosotros sabemos, cierto, de hoy día de 800,000 personas en el mundo que ya han partido realmente de este mundo. Pensaban que tenían, cierto, todos unos planes, pero no están ya. Y obviamente su tiempo ya llegó para rendir cuenta al Señor. Hay gente que dice, tengo mucho tiempo para acercarme a Dios. Todavía no es el tiempo, pero la Biblia dice, no te jactes del día de mañana. Hoy es el día en que tú puedes tener la bendición de tu salvación. Y es una mentira decir que tengo mucho tiempo para acercarme a Dios. No es verdad, porque Dios realmente es soberano para llamarnos cuando Él quiere. Y no somos dueños del tiempo. Usted no es el dueño del tiempo. Entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Muchos dicen, yo no soy tan malo, pero la Biblia dice que somos pecadores. Muchos dicen realmente que hay mucho tiempo para acercarme a Dios, pero la Biblia dice lo contrario, que no debemos jactarnos del día de mañana. Pero también hay otras personas que dicen, en tercer lugar, que todos los caminos llevan a Dios. No importa, ¿cierto? La religión, no importa la manera en que yo creo, sirvo al Señor, si es que sirva a Dios. Y la gente es muy liviana para dar esta argumentación, porque obviamente no quiere comprometerse con algo específico para seguir a Jesús. La religión no es el camino. Hay muchas religiones en el mundo y aún van a haber muchas más. Pero ninguna religión puede salvarle, ¿cierto? A menos que sea Jesús que le salva. Porque el Señor dice en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, el versículo número 12 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos capítulo número 4, versículos 11 al 12, Él dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos.
La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces no todos los caminos llevan, cierto, a Dios. Solamente hay un camino, hay una persona, y ese es Jesús que murió en la cruz por usted y por mí. Usted tiene que entender que o la Biblia tiene razón, o Jesús, cierto, tiene razón, o usted, cierto, no tiene razón. O Jesús es un mentiroso, usted dice la verdad. Pero la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, hay argumentos, entre comillas, razonables para no aceptar a Jesús, pero son argumentos engañosos. Porque la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay personas que dicen, yo no soy tan malo, pero la Biblia dice que somos pecadores. Hay personas que dicen, tengo mucho tiempo para acercarme a Dios, pero la Biblia dice que el tiempo no te pertenece, no te puedes jactar, y hoy es el día en que tú puedes reconciliarte con el Señor. Hay otras personas que dicen que todos los caminos llevan a Dios. Bueno, hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Pero hay un solo camino que lleva a la salvación, y ese camino, cierto, es Jerusalén, donde Jesús murió en la cruz, aquel que derramó su sangre por ti y por mí. Porque la Biblia dice que hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero también, ¿sabe? Hay otro engaño que la gente tiene en su corazón. Porque algunas personas dicen, yo pienso que Dios no va a castigar el pecado. ¿Ha escuchado esto? Hay gente que piensa que Dios es tan amoroso que no va a castigar el pecado, que todos son hijos de Dios. Pero la verdad es que la Biblia dice otra cosa. Muchos, cierto, tienen el concepto de que Dios es el compadre de todo, que es lleno de amor y misericordia. Y la Biblia dice claramente que Dios es amor. Pero también Dios dice que Dios es fuego consumidor. Dios no es nuestro compadre, es el creador del universo. Dios dice que el hombre que pecare, ese morirá. El hombre que pecare, ese morirá. En Juan capítulo 3, versículo 18, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que no cree ya es condenado. El que no cree ya es condenado. No es que va a ser, sino que ya bajo la incredulidad que tiene ante Jesús, ya está condenado. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, no es cierto que Dios no va a castigar el pecado, porque Dios sí es un Dios verdadero, no solamente es un Dios de amor y misericordia, sino también es un Dios justo y que castiga, cierto, al pecado. Entonces, la gente, cierto, está razonablemente aceptando y viviendo bajo una mentira, y argumentos, cierto, o argumentando realmente cosas razonables, entre comillas, para no aceptar la necesidad de acercarse a Dios, pero viven, cierto, engañados. Viven engañados en el sentido de que muchos dicen, yo no soy tan malo, pero la Biblia dice que somos pecadores. Hay otros que dicen, tengo mucho tiempo para acercarme a Dios, pero la Biblia dice que no debemos jactarnos del día de mañana. Tenemos que hoy tomar el camino de aceptar a Jesús. Otros dicen todos los caminos llevan a Dios, pero la Biblia dice que hay un solo camino, y ese camino no es Roma, no es cierto el Medio Oriente, no es cierto una montaña, es Jesús, la persona que murió en la cruz por ti. Otros dicen, yo pienso que Dios no va a castigar el pecado, pero la palabra dice que la paga del pecado es muerte. También quiero agregar, cierto, otro razonamiento que también es mentiroso en el corazón de muchas personas. Porque hay personas que dicen, trato de hacer lo posible. Trato de hacer lo posible. Parece una buena intención de hacer lo mejor, cierto, y de hacer lo que es posible. Pero la Biblia enseña que no tenemos que hacer lo mejor o lo posible para salvación, porque nuestras obras
no nos van a proveer de la gracia de la salvación. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que ya la salvación no es por guardar la ley o los mandamientos, ya que por las obras de la ley, en Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces no es cierto que yo sé que hay personas que tienen buena intención y tienen el propósito cierto de hacer lo mejor posible, pero sabe, eso no sirve para la salvación. La salvación es a través de la gracia de Dios, a través de que nosotros entendamos que nadie realmente puede cumplir la ley, porque la ley nos acusa. Hemos mentido, ¿cierto? Hemos hecho cosas incorrectas y delante de Dios todos tenemos el libro manchado. Pero Dios quiere limpiar, ¿cierto?, el libro de su vida para realmente darle la gracia del perdón y la salvación. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la gracia de Dios, por la fe en Jesús, la salvación. ¿Sabe? Hay otros que dicen, yo pienso que nadie puede estar seguro que puede ir al cielo. Yo he escuchado eso muchas veces. Cuando a alguien se le pregunta si está seguro que iría al cielo, ellos dicen, bueno, yo creo que nadie puede estar seguro que podría ir al cielo. Pero ¿sabe? También eso es una mentira. Porque en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor nos habla de la seguridad de salvación. La Biblia dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el libro de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice la Biblia que lo que ha escrito el apóstol Pablo es para que sepamos que todo cierto lo que son las señales que él hizo es para que uno crea que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, primero de Juan capítulo número 5, el libro primero de Juan capítulo 5, versículos 11 al 13, la Biblia dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Sea Dios veraz entonces, y el hombre mentiroso, ¿cierto? Porque Dios dice en su palabra que aquel que ha entregado su vida a Jesús, aquel que tiene al Hijo, aquel que le ha recibido como su Salvador, tiene vida eterna. Hemos dicho, ¿cierto?, que el Señor establece en su palabra que el hombre arguye muchos engaños, muchas mentiras para no relacionarse con Dios. Y es una persona que es rebelde en su corazón y coloca ciertas excusas, pero Dios dice en su palabra que esas excusas son una mentira en su corazón. Hay gente que dice, yo no soy tan malo, pero delante del Señor dice la Biblia que somos pecadores. Hay personas que dicen, tengo mucho tiempo para acercarme a Dios, pero la Biblia dice que no hay tiempo seguro, ¿cierto?, para ti y para mí. Otros dicen, todos los caminos llevan a Dios, pero la Biblia dice que hay un solo camino. Otros dicen, yo pienso que Dios no va a castigar el pecado, porque piensan que Dios es tan bueno. Dios es bueno, pero también en su bondad, en su perfección de bondad, también si es Dios, Dios también es justo. Y la Biblia dice que Dios es justo y Él va a castigar el pecado. Hay personas que dicen, trato de hacer lo mejor posible, pero el hacer lo mejor posible no le da la garantía a usted ninguna para ser salvo. Porque la Biblia dice que la salvación no es por las obras que usted hace, sino porque Cristo hizo la cruz del Calvario. También otros dicen, yo pienso que nadie puede estar seguro de ir al cielo. Pero también la Escritura en contraste dice que aquel que ha creído en Jesús de corazón, se ha entregado a Él y da evidencia de su salvación, realmente tiene la certeza de su salvación. Y finalmente quiero decir que hay personas que se engañan diciendo
me ha ido bien, he prosperado y creo que no tengo problemas con Dios. ¿Ha escuchado eso? De hecho, hay personas que he conocido que caminan un tiempo y para ellos les va mejor lejos del camino. La verdad es que ellos piensan que están bien lejos del camino porque les ha ido bien, les ha bendecido en sus negocios, en su familia, etc. Pero sabe, en Romanos capítulo 2, versículo 4, nos habla, cierto, de la bondad de Dios. Y esa bondad es lo que podemos llamar, cierto, los medios de gracia, que son, cierto, dados en forma general a todas las personas en el mundo. Y en ese sentido, cierto, Dios es bondadoso con darnos, cierto, el sol, la salud, el trabajo, la familia, la comida, etc. Muchas cosas que es para buenos y malos, según el Señor. Él hace llover sobre justos e injustos. Pero todo eso no es para que nosotros nos complazcamos en que estamos bien, porque nos va bien. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, que la bondad de Dios tiene un propósito, esa bondad general. La Biblia dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe? La bondad de Dios es un llamado no a complacernos que podemos seguir, cierto, lejos del Señor porque Dios nos ha bendecido, estamos bien. Pero la bondad de Dios es un llamado al arrepentimiento. No para complacernos en nuestro pecado de indiferencia y alejamiento e ingratitud del Señor. Por lo tanto, cuando las personas dicen, me ha ido bien y he prosperado y creo que estoy bien con Dios, no necesito estar tan comprometido con Él, es una mentira. Por lo tanto, podemos decir que Dios tiene razón, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiero terminar diciendo que la Biblia nos muestra, cierto, que hay una bendición, una verdad grande en su palabra. Esta verdad dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. La pregunta es, ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Es usted? ¿Son los hombres? ¿O es Dios? La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuál podría ser su argumento para no creer de corazón en Jesús como su Salvador personal? ¿Cuál podría ser el argumento suyo para no creer de corazón en Jesús como su Salvador? La mentira que hemos seguido, aunque sea honesta, aunque sea sincera, no anula la verdad de Dios, no anula la verdad de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La mentira que hemos seguido, aunque sea honesta o sincera, no anula la verdad de Dios. Lo importante es aceptar la verdad de Dios, ser honesto y reconocer nuestra mentira, confesando a Dios nuestro pecado, de vivir sin ser honesto con lo que Dios dice respecto de nuestra condición. Dios quiere que gocemos de la verdad y que gocemos a la persona de la verdad. Y esa persona es Jesús. Confesar al Señor nuestra incredulidad es importante. Confesar al Señor la incredulidad, amor que Él ha tenido por nosotros, manifestado en el sacrificio de Jesús en el Calvario. Si hemos tomado el camino de la fe en Jesús, en contraste, no tenemos que quedarnos solamente con la creencia, sino debemos evidenciar que tenemos vida espiritual, que hemos nacido de nuevo y hemos dado fruto, como la Biblia dice, en el Espíritu Santo. Dios nos llama en esta hora a reconocer, cierto, la verdad del Señor y también reconocer nuestra condición, que nos engañamos. Y si reconocemos honestamente nuestros engaños, pidiendo perdón al Señor, Dios nos acoge para darnos el perdón y también restaurarnos a su comunión. Si usted ha tomado el camino de estas argumentaciones,
necesita realmente entender que debe reconocer esta necesidad en su vida, que son cosas que le han alejado del Señor y que necesita reconocer la verdad de Dios en su vida. Entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Le invito en esta hora que podamos, ¿cierto?, reconciliarnos con el Señor y que Dios le bendiga. Que Dios le guarde y le bendiga. Amén.